Y vamos a hablar con una persona que está lejos. Lejos pero cerca. Sí, y está en Madrid él, básicamente. Ese fue el último dato que nos dio. Estoy en Madrid, dijo. Y cortó. Y es el economista José Carlos Díez, a quien le damos la bienvenida. Marcelo Aymar, desde aquí, desde Buenos Aires. Espero que esté bien. El último recuerdo que tengo de usted es una imagen yendo los dos a la noche por Madrid, buscando locamente algún lugar para cenar, y él, no contento con eso, me decía, vamos a otro lado, y vamos acá, y vamos allá, hasta que terminamos en un redil, en donde comimos siempre muy rico, y a José lo saludamos. ¿Cómo le va, José? Buen día, Marcelo Aymar lo saluda. Buen día, Marcelo, para toda Argentina. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, animado. Me alegro por ti, y lo que quería era comenzar esta entrevista. A ver si podés explicarme esto que ayer yo trataba de hacerme entender y no pude, que es lo siguiente. Si el votante del PSOE en su momento confió en Pedro Sánchez, y de hecho, bueno, él llegó a ser el candidato que luchó contra Rajoy, ¿por qué, después de ese debilitamiento de Pedro Sánchez, de esa crisis en donde entra el Partido Socialista Obrero Español y se lleva a una lógica de gestoría, por qué ahora vuelve a votar a una persona que fue perdidosa en lo que fue el enfrentamiento con Rajoy? ¿Cómo vos entendés este resurgir desde las cenizas de Pedro Sánchez para el votante del PSOE? Bueno, ha resurgido porque le han votado 70.000 militantes y no les conozco a todos. Bueno, un pequeño resumen de lo que ha pasado en la campaña. Yo creo que él tenía la decisión, ¿no? Que era entre abstenerse para permitir gobernar a Rajoy, porque había perdido las elecciones, la distancia se había ampliado y el resultado había sido malo, ¿no? O ir a terceras elecciones. La verdad es que las perspectivas para terceras elecciones no eran buenas, porque la suma de los dos partidos de derechas en España, que eran PP y Ciudadanos, se habían quedado muy cerquita de la mayoría absoluta en esas elecciones, a 6 escaños, y la izquierda, que era el PSOE y Podemos, se habían quedado a prácticamente 37 escaños de diferencia de la mayoría absoluta, ¿no? Por lo tanto, nadie sabe qué habría pasado en unas terceras elecciones, pero lo más probable es que la derecha habría gobernado con mayoría absoluta. Y eso yo creo que habría sido peor que el escenario de la abstención, ¿no? Él decidió no tomar esa decisión se tomó en el Comité Federal y él, bueno, ahora pidió un congreso, tiene el congreso, ha ganado el congreso y ahora vamos a ver cuál es su estrategia y sobre todo, como tú dices, cómo el Partido Socialista vuelve a conectar con los ciudadanos, porque si no, como hemos visto en Francia, unas primarias, incluso en Francia el candidato Hamon ganó las primarias con más de 1 millón de votos de afiliados y simpatizantes del Partido Socialista francés y luego tuvo una debacle en las elecciones con un 6% de los votos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que está bien ganar las primarias, que ya las ha ganado, él es el secretario general. Ahora la clave es si el PSOE vuelve a conectar con los ciudadanos y ahí está el reto. Sí, nosotros en relación a lo que decías de Francia estuvimos hace un par de semanas hablando con el eurodiputado Eduardo Martín, que tiene raíz sindicalista y también hablaba de este resquebrajamiento del Partido Socialista, pero también quería consultarte acerca de cuál crees que fueron los errores o qué le terminó pasando a la jefa que tiene mayor territorialidad dentro de lo que es el Partido Socialista Obrero Español, que es Susana Díaz, y por qué ella termina perdiendo por una cifra bastante abultada, más de 10 puntos, o sea, porque fue casi un poquito más de 50 Pedro Sánchez y ella no llegó al 40. Bueno, pero yo creo que un 40 en una participación muy alta. Ella en estas primarias sacó más de 15.000 votos más que Pedro Sánchez en las anteriores primarias, en 2014. Por lo tanto, ha sido unas primarias donde ha habido mucha participación. Yo no creo que ella ha cometido errores, lo único que hay que lo que ha pasado es que Pedro Sánchez ha tenido más apoyos que ella. Más apoyos en contra de, ¿no? No creo que todos los que han votado a favor de Pedro Sánchez sean sanchistas, como están diciendo. Yo creo que ha habido muchos temas en cada uno de los territorios, pues pasa igual allí en Argentina, ¿no? Que el Partido Radical pues tiene problemas en cada una de las provincias, pues aquí también, ¿no? Y yo creo que la clave de las primarias ha ido en eso y luego en culpar, ¿no? La campaña se ha polarizado, en mi opinión, ¿no? En un debate un poco peligroso porque
el más beneficiado de eso es la derecha y Mariano Rajoy, ¿no? Porque una izquierda dividida hace más probable que Rajoy siga gobernando en las próximas elecciones. El debate ha sido entre representantes y representados, ¿no? Lo cual es divertido porque el que tenía el control del aparato en los últimos 3 años ha sido Pedro Sánchez y era el líder de los representantes, ¿no? Y dos, que a mí es lo que más me preocupa de lo que ha pasado en las primarias del PSOE entre izquierda y derecha, ¿no? Ha habido compañeros del Partido Socialista que han acusado a otros y a presidentes de comunidades autónomas de estar al servicio de la derecha, de ser de derechas, de ser ultraliberales. Bueno, la verdad fue muy es que sucia la campaña. Bueno, claro, es que eso, cuando tú lo ves desde fuera y eres un votante normal, ¿no? O un simpatizante del PSOE, los ciudadanos normales y la gente más sensata no vota partidos divididos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa imagen, vamos a ver, ¿no? Ojalá se revierta, pero eso va a dejar no solo heridas que hay, sino yo creo que eso va a dejar cicatrices. ¿Y cómo es la situación económica de España? Bueno, que con el PSOE dividido, vos también decías que no va a haber una oposición fuerte a Rajoy. Seguramente Rajoy va a seguir con las medidas que está tomando ahora, que vemos desde Argentina que España no levanta, o sea, no ves que haya una mejora consistente de la economía. Bueno, levantar sí, ¿no? Estamos creciendo y creando empleo, lo que pasa es desde muy abajo, ¿no? La crisis fue muy dura y luego, aunque la creación de empleo es bastante intensa, el empleo está creciendo un 3%, debemos ser uno de los países de la OCDE donde más crece el empleo, pero estamos creando un empleo de muy mala calidad, con una precariedad salarial muy fuerte, ¿no? Especialmente los nuevos entrantes, los jóvenes, están entrando con salarios muy bajos y yo creo que el problema está ahí, ¿no? No es tanto el crecimiento y la creación de empleo, que eso siempre es necesario. Yo creo que es qué tipo de empleo y qué tipo de condiciones están teniendo las personas, ¿no? Y ahí pues evidentemente que no estamos mejorando, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ayuda a explicar también la desafección y un poco el cabreo de la gente, ¿no? La tasa de paro, aunque está bajando, sigue muy alta, los jóvenes tienen una tasa de paro alta, muchos todavía siguen viendo que la mejor opción es salir del país, ir a buscar trabajo fuera, o sea que es verdad que estamos mejor o yo diría menos mal que hace 2 años, pero no estamos bien. Y el tema de las hipotecas, que nosotros también desde acá vimos mucho los desahucios de las casas, que mucha gente se metieron en créditos y al final algunos que estaban con los precios inflados y al final no podían terminar pagando. ¿Cómo ven esa situación ahora? Bueno, la deuda de las familias es muy alta en España, mucho más alta que en Argentina y ha bajado, pero sigue alta. Es prácticamente el triple de deuda que había antes de entrar en el euro, a principios del siglo, en el año 2000. Por lo tanto, sigue habiendo un problema con la deuda. Es menor porque en España las hipotecas las tenemos a tipo variable del Euribor a 1 año y cada año se renuevan. Y al bajar los tipos de interés del BCE al 0% y con las intervenciones que está haciendo, los tipos de las hipotecas están al 0, ¿no? Por lo tanto... Es una buena noticia. Sí, o sea, dentro de que hay problemas, pues evidentemente yo que tengo una hipoteca, pues prácticamente lo que pago de cuota mensual me ha bajado un 30% desde el año 2008 aquí, ¿no? Por lo tanto, eso ha aliviado y ha evitado muchos problemas. Y 2, la gente que ha perdido el empleo, que incluso no tiene renta para llevar a pagar esa hipoteca, tuvo un problema de desahucios muy grave, ¿no? Desde el año 2014 hay un acuerdo entre el gobierno y los bancos para no ejecutar los desahucios. O sea, si se deja de pagar, se embarga la casa, se activa el proceso judicial, pero lo que no hay es levantamiento del hogar y desalojo del hogar, ¿no? Pero la crisis sigue, ¿no? Porque la deuda sigue ahí, la familia, la mayoría de los casos están en situación de exclusión financiera, pero bueno, muchos de ellos pueden seguir viviendo las casas. Estamos viendo desahucios de casas, pero la mayoría son de alquileres, no de primera vivienda con hipoteca, ¿no? En otros casos de alquiler, ¿no? Cuando los alquileres son privados, no de bancos y la gente deja de pagar, pues ahí sí seguimos viendo desahucios. José, bueno, vos sabés que la última vez que nos vimos en Madrid,
mientras comíamos, bueno, vos me utilizás como lazarillo de Indias y me haces que te hable del peronismo y todo eso, y yo gentilmente lo hago, y te cuento que esta semana... Del peronismo y de Macri también. Sí, bueno, pero vos sabés que esta semana se largó como acá la carrera, porque este año hay parlamentarias, y Cristina en la semana, el jueves por la noche, dio un extenso reportaje en un canal de noticias, y bueno, como que ya empezó, ¿no? La carrera política para estas parlamentarias 2017, y en ese contexto yo quería preguntarte y utilizarte como un entendido en economía, y en estos meses el gobierno de Mauricio Macri está tomando deuda a niveles muy altos, de hecho está superando los 95.000 millones de dólares, en lo que tiene que ver con un proceso de endeudamiento que empieza a preocupar obviamente a la oposición, pero también a personas que son conciudadanos y que lo han votado a la administración que él lleva adelante. Lo que quería preguntarte es cómo terminan estos procesos, sabiendo que en grandes países, por ejemplo, de la Unión Europea, les sucede lo mismo, que tienen altos niveles de deuda en cuanto a su Producto Bruto Interno, y por ejemplo España ha superado el 100, ¿no? Anda por el 107%, entonces es como un poco hacerte una pregunta desdoblada y decirte, bueno, ¿cómo terminan los procesos de endeudamiento y cómo es vivir en una economía que tiene altos niveles de endeudamiento en tanto su PBI? Bueno, no es vuestro caso, ¿no? Vosotros partíais de unos niveles de deuda muy bajos y, ¿no? Es verdad que no es tanto el problema de la deuda, sino la velocidad a la que crece, porque claro, tenéis un déficit público muy alto de prácticamente el 7% del PIB o el 6%, entonces eso hace que la deuda crezca muy rápido, ¿no? Y yo creo que es un problema heredado, no es culpa de Macri, ¿no? Porque cuando llegó el déficit ya estaba, ¿no? Pero claro, evidentemente la primera decisión que fue bajarle los impuestos a los productores agrícolas, que claro, no es la mejor forma de reducir un déficit, ¿no? Que lo que hizo es ampliarlo. Y dos, yo creo que la Argentina se mezclan este alto déficit público con otro problema. No llega a ser el grave problema de la convertibilidad con Menem y, ¿no? la excesiva apreciación del tipo de cambio, pero evidentemente estamos viendo otra vez que la primera devaluación que hizo Macri fue insuficiente para corregir el exceso de sobrevaloración del tipo de cambio. Vuestras empresas industriales y vuestras empresas exportadoras no son competitivas a ese tipo de cambio y no pueden generar empleo, ¿no? De hecho, hemos visto una caída de la producción industrial en Argentina muy fuerte, ¿no? Por lo tanto, al fijar otra vez el tipo de cambio fijo desde hace un año prácticamente, que lo han vuelto a intervenir, la inflación y los salarios en Argentina crecen más que el resto de competidores, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues vuestro sector industrial y vuestro sector exportador se ve perjudicado, ¿no? Yo creo que es una mala noticia porque lo que necesita Argentina es cambiar su modelo de producción, ¿no? Avanzar en la producción de materias primas y demasiado agrícola a meter más valor añadido que en productos, industria, ¿no? En productos industriales, en servicios tecnológicos de alto valor añadido, y ese proceso, hacerlo en un mundo extremadamente competitivo como el que estamos ahora, con un tipo de cambio sobrevalorado, pues le mete un nivel de dificultad a vuestras empresas que lo complica, ¿no? Te hacía esta pregunta, José, porque España tiene altos niveles de deuda también. Entonces, ¿cómo es vivir en la cotidianidad de un país en donde también está fuertemente endeudado en su PBI? Claro, pero nosotros nos endeudamos en nuestra propia moneda, que es el euro, ¿no? Hubo dudas, cuando había dudas si se iba a romper el euro, si os acordáis, en el 2012, y hubo mucha tensión, ¿no? Sí. Pero en el momento que se eliminan las dudas del tipo de cambio, no hay tantas dudas sobre la estabilidad de la deuda. En el caso de Argentina, el endeudamiento se está haciendo en dólares. Por lo tanto, si el tipo de cambio se vuelve a devaluar, porque si no va a ser difícil que vuestro sector industrial sea competitivo y pueda exportar y pueda crear empleo, el nivel de la deuda aumenta en el mismo porcentaje que la devaluación, ¿no? Por lo tanto, estáis emitiendo deuda con un tipo de cambio sobrevalorado, lo cual es un problema, y a tipos de interés extremadamente altos, ¿no? Creo que la última emisión que hizo el gobierno está en torno al 6% o el 7% en dólares, ¿no? Sí. El bono americano a 10 años está al 2,20, o sea que estáis emitiendo con una prima muy alta y en tipo de cambio sobrevalorado en otra moneda, ¿no? Bueno, no es, vuelvo a decir, no es el problema que hubo con Menem, que yo creo que fue excesivo, ¿no? La convertibilidad se aguantó demasiados años, ¿no? Y luego pasó lo que pasó, pero evidentemente que es el mismo problema, pero de menos intensidad.
José, y por último quería consultarte sobre cosas tal vez que tienen que ver más con lo personal. ¿Para cuándo está este libro? Si lo estás terminando, ¿de qué va a ir ese libro? Y bueno, y cómo va con la cotidianidad de ese trabajo. Bueno, es mi tercer libro ya y espero que salga después del verano. Estoy acabando ya las galeradas y las revisiones y hablo de, yo creo que es el problema, ¿no? Es la desigualdad, sobre todo en los países desarrollados y en Europa, asociada a, bueno, desigualdad y pobreza, ¿no? Hablo de los dos problemas asociada a un mundo tecnológico y global, ¿no? Hablo de cómo la revolución tecnológica ha incidido en la desigualdad y cómo la globalización también, y cómo se puede revertir esos procesos mediante una mejor política, mejores gobiernos y una mejor organización económica, ¿no? Que lo que cuento en el libro es que a la economía capitalista, si le dejas sin ningún tipo de intervención, pues igual que la naturaleza tiende a la entropía o al caos, ¿no? Por lo tanto, entre eso y la planificación soviética, que fue extrema, ¿no? Pues hay todo un mundo de oportunidades donde, bueno, los socialdemócratas creemos que tiene que haber una intervención inteligente del Estado y que ponga orden en ese caos, en esa entropía de la economía capitalista. Y eso es un poco lo que voy a contar en el nuevo libro, con un proyecto muy para España, pero bueno, que se puede leer en cualquier país y especialmente en América Latina, donde los problemas son los mismos, incluso en muchos casos más agravados, ¿no? Sobre todo el tema de la pobreza. Bueno, esperemos que vaya bien todo eso y esperemos que te tengamos por acá en la presentación del libro. Si es así, yo ya te dije que vas ganándome 2-1, así que yo quiero empatar y te voy a invitar a cenar acá en Buenos Aires. Y después, bueno, por último, despedirte y desearte que entre semana, lamentablemente tengo que decirte que le vaya bien al Real Madrid. ¿Qué te voy a decir? Bueno, ya ganamos la Liga, ahora vamos a por la Champions. Te mando un abrazo, José. Muchísimas gracias y bueno, estamos al habla. Gracias, Aymar. Un abrazo muy fuerte. Bye bye. Quien estaba hablando con nosotros era el economista José Carlos Díez.